Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Florencia Muñoz Ferragut. Voy a dar inicio a la reunión científica virtual de FARVIT del área de pediatría. Esto va a estar a cargo de la doctora Carolina Castagnaro. Buenas noches, doctora, gracias por su participación. Vamos a hablar del tema de dilataciones del tracto urinario, actualización de la nomenclatura. La doctora Carolina Castagnaro es médica especialista en pediatría y en diagnóstico por imágenes, es jefa de servicio de ecografía neonatal del Hospital de la Maternidad Provincial de Tucumán, es docente de la Residencia de Diagnóstico por Imágenes de Tucumán y trabaja en el Centro Nefrológico Pediátrico del NOA. Bueno, le damos la bienvenida a toda la audiencia a esta hermosa clase que nos va a dar Caro y que nos va a enseñar bastante y nos va a aclarar muchas cosas. Les recuerdo a todos que cualquier pregunta que tengan en la sección de preguntas durante la clase las pueden ir haciendo y al finalizar las vamos a leer. Así que, bueno, Carlos, te damos la bienvenida, así arrancamos puntual, cuando vos quieras. Bueno, dale. Bueno, yo, por supuesto, en primer lugar quiero agradecer a la FARVIT porque me ha convocado a este evento que me parecen súper impresionantes e importantes, las reuniones científicas, en especial a la doctora Florencia, que fue la que me contactó, la que se encargó de todo y está ahí online pendiente, así que muchísimas gracias y obviamente a todos los que se han tomado el tiempo hoy de sentarse a las 9 de la noche para escucharme. Ojalá les resulte interesante, les sirva y bueno, qué sé yo, espero que les guste. Yo voy a hablar, yo voy a hablar de la actualización de la nomenclatura en las dilataciones del tracto urinario en pediatría. Como todos sabemos, la ecografía, digamos, se convirtió a través de los años en el primer método de diagnóstico por imágenes para caracterizar las dilataciones del tracto urinario desde la etapa prenatal. Las anomalías, digamos, perdón, que ya se fue. Las anomalías, todas las malformaciones nefrológicas que se detectan desde la etapa prenatal están englobadas dentro del gran capítulo de las anomalías congénitas del riñón y el tracto urinario, englobadas con la sigla que nosotros conocemos como CACUT. Ellas los dividen en no dilatadas, o sea, se dividen en no dilatadas, en donde entran la ectopía renal, la agenesia, las displasias, las enfermedades renales quísticas hereditarias, que no vamos a charlar, digamos, estas no vamos a ver en esta presentación. Y están las dilatadas, dentro de las cuales la más frecuente es la hidronefrosis aislada en un 50-70% de los casos, seguido por la estenosis pielureteral y el reflujo vesicureteral, más o menos en el mismo porcentaje, entre el 10 y el 40% de los casos, con menos frecuencia las alteraciones de la unión urétero-vesical, como es el megaurétero obstructivo, y con menos frecuencia la displasia multiquística, los ureteroceles, el uréter ectópico, los dobles sistemas y de mayor gravedad el síndrome de Prumbelli. El quid de la cuestión, digamos, ¿cuál es el problema? Es que en la actualidad existe una gran controversia y una gran diversidad de clasificaciones con respecto a las dilataciones del tracto urinario. Es así que en muchísimos grupos de estudios muy arraigados siguen utilizando la clasificación introducida por la Sociedad de Urología Fetal, que todos conocemos como SFU, de las dilataciones del tracto urinario en la etapa prenatal, que la clasifica en 4 grados, siendo el grado 0, ¿no es cierto?, la ecografía normal, el grado 1, cuando hay solamente dilatación de la pelvis, como vemos en esta imagen, el grado 2, cuando hay pelvis y pocos cálices, así lo determina, el grado 3 es cuando se agregan todos los grupos caliciales, y el grado 4, cuando hay además disminución del espesor de parénquima. O sea, esta clasificación es muy fácil, se usa mucho, pero es muy subjetiva, por lo tanto es muy poco reproducible tanto por otro operador como en la vida postnatal. Lo que sí tiene de bueno es que es la única que lo clasifica en tamaño, digamos así, al uréter retrovesical. Es así que un uréter grado 1, la dilatación grado 1 es cuando el uréter mide alrededor de 7 milímetros, el 2 entre 7 y 10 milímetros, y el grado 3
mayor de 10 milímetros. Esta es la conocida como SFU. Otros grupos de estudio, a ver, ¿cómo puedo, perdón, pero si yo puedo sacar esto arriba, no puedo minimizar, me sale... Bueno, otros grupos de estudio, y tal vez esta la clasificación más utilizada, es la que mide el diámetro antero-posterior de la pelvis renal en cortes transversales del riñón fetal, como vemos en esta foto. Esta clasificación la divide, digamos, a las dilataciones del tracto urinario en la etapa prenatal en 3 grados, medio, moderado y severo, estableciendo de alguna manera un riesgo con respecto a las dilataciones, y también diferencia las medidas si la tomamos durante el segundo trimestre o durante el tercer trimestre. Es así que una dilatación leve es cuando la pelvis renal mide igual a 7 milímetros en el segundo trimestre o igual a 9 milímetros en el tercero. Moderada cuando mide entre 7 y 10 milímetros en el segundo y entre 9 y 15 milímetros en el tercer trimestre. Y grave cuando mide mayor a 10 milímetros en el segundo trimestre y mayor o igual a 15 milímetros en el tercer trimestre. Establece también acá 2 estadios intermedios. Esta clasificación, la que mide el diámetro antero-posterior de la pelvis, es simple, es fácil, es concreta y es actualmente la más utilizada. Con respecto a la anterior, tiene mayor reproductividad, o sea, tanto para otro operador como para la etapa postnatal, ya que permite el seguimiento ecográfico pre y postnatal porque podemos comparar las medidas. ¿Cuál es la preocupación de cómo clasifica uno o cómo clasifica otro? La preocupación está dada porque la conducta clínica varía considerablemente con respecto al seguimiento evolutivo de los fetos y los niños en los que nosotros diagnosticamos una dilatación urinaria prenatal. Entonces el desafío realmente es ya desde la etapa prenatal predecir, ¿no es cierto?, cuál va a tener una uropatía significativa y por lo tanto se va a beneficiar de las imágenes postnatales, que no, lo que hacemos pediatría, sabemos que no es gratis, digamos, desde el punto de vista de la radiación y del trauma que significa para un bebé, una cisturectografía o un centellograma. Entonces el fundamento de la detección prenatal es identificar la patología antes del desarrollo de las complicaciones, como puede ser la infección del tracto urinario o la disfunción renal. Bueno, en la etapa postnatal, ampliamente utilizada por la mayoría de los radiólogos pediatras, es la clasificación introducida por Homsey en el año 1990. Esta clasificación, que tiene bastante correlación con la última que les acabo de decir, también la clasifica las dilataciones en leve, moderada y severa, tomando en cuenta ya no solo el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, sino la presencia de dilatación calicial y del grosor del parénquima renal. Es así que leve es cuando el diámetro anteroposterior de la pelvis es entre 5 y 15 milímetros, y los otros 2 parámetros son normales. Moderada es cuando es mayor a 15 milímetros, se agrega en este estadio la dilatación de cálices, pero no especifica, digamos, qué cálices, mayores, menores, no especifica, y el grosor del parénquima es normal. Y la severa es cuando la dilatación es mayor a 15 milímetros, tenemos dilatación calicial y el espesor de parénquima está reducido. O sea, es como un mix entre la de SFU y la de medición del diámetro antero-posterior de la pelvis, pero en la etapa postnatal. De alguna manera establece grados de riesgo que implican utilizar los otros métodos de estudio, pero es bastante concreta, digamos, reproducible, pero no mide ni caracteriza la vejiga ni el uréter. Entonces, esto es para que no sean tantas clasificaciones, para que veamos un ejemplo, digamos, de una dilatación leve, según la clasificación de Homsey. Acá vemos un riñón completamente normal, con una dilatación piélica de 10 milímetros. Esto es leve, significa que tiene bajo riesgo. Esto es un ejemplo de una dilatación moderada, la pelvis renal mide 16 milímetros, pero acá, como les dije, se agregó la dilatación
de cálices. Y esta es una dilatación severa, en donde vemos que hay una gran dilatación piélica, hay dilatación de los cálices, y hay el tercer punto, que es la reducción del espesor del parénquima renal. Esto para, bueno, la vejiga, para mostrar que no hay uréteres distales dilatados. Antes de introducirme directamente a hablar del último consenso, digamos, de la dilatación del tracto urinario, yo quiero recalcarle el valor que tiene la ecografía, la primera ecografía postnatal y cuándo la realizamos. Esta ecografía es muy importante porque nos caracteriza la anormalidad, la dilatación, el parénquima, por lo tanto nos va a hablar de factores predictores de evolución y obviamente que va a conducir al manejo postnatal, que es lo que nos preocupa, ¿no es cierto? ¿Cómo manejamos ese bebé que la ecografía prenatal dijo que tenía una dilatación de la vía urinaria? Es tan importante entonces concluir que un riñón es normal, porque ese bebé no va a entrar en una maquinaria de estudios, tanto como decir que tiene tal patología o tiene una anomalía, por lo tanto requiere entrar en la maquinaria de estudio y en qué tipos de estudios. Ahora, cuando se realiza la primera ecografía postnatal, existe un consenso con respecto a esto, y ese consenso determina que toda dilatación del tracto urinario antenatal merece una primera ecografía postnatal, aún en los casos que se resolvieron intraútero. ¿En qué momento se realiza? Dentro de las primeras 24 a 48 horas del nacimiento, en los casos en donde en la ecografía prenatal hay oligohidramnios, hay dilatación del tracto urinario bilateral y severa, cuando hay riñón único con dilatación del tracto urinario, y cuando hay sospecha de la válvula de uretra posterior, que todos sabemos que es potencialmente grave, y si uno actúa a tiempo se puede salvar el riñón y obviamente la vía urinaria. En el resto de los pacientes, el control debe hacerse entre el 7º y 10º día posterior al nacimiento. Yo realmente recomiendo que se haga después del 10º día para que ya se haya superado, digamos, el periodo de oliguria fisiológica, de tal manera que las mediciones son mucho más fidedignas. Me ha pasado de hacer controles al 7º día y que el riñón era normal o tenía una dilatación leve, y que después, cuando vino a los 2 meses con una infección urinaria, tenía una gran dilatación. Entonces yo recomiendo superar el periodo de oliguria fisiológica y hacer el control en el resto de las dilataciones que no son estas 4, digamos. Bueno, en el año 2014 se realizó un consenso multidisciplinario americano que propuso unificar la nomenclatura sobre las dilataciones del tracto urinario pre- y postnatal, o sea, unir todo. Obviamente basado en las imágenes del ultrasonido. Este sistema se llama UTD o UTD Classification System, y fue creado por representantes de 8 sociedades que participan en el diagnóstico y en el manejo de niños y fetos con dilatación del tracto urinario que figuran aquí. El sistema UTD utiliza 6 hallazgos ecográficos para describir las dilataciones del tracto urinario. El primero es el diámetro anteroposterior de la pelvis renal, o sea que estamos dentro de las clasificaciones que ya sabemos utilizar. El segundo habla de la dilatación de los cálices, y los divide en cálices centrales y periféricos en la etapa postnatal. Ya lo vamos a ver todos con ejemplos para que se den cuenta de lo que estoy hablando. Toma en cuenta el grosor del parénquima renal y la apariencia del parénquima renal, o sea, no solo el grosor, sino las características del parénquima. Toma en cuenta como punto 5 las anomalías ureterales, o sea, la dilatación ureteral, y las anomalías de la vejiga. En el feto, o sea, en la ecografía fetal, el volumen del líquido amniótico también se evalúa y debe consignarse. Es importante aclarar que este sistema de calificación fue diseñado para utilizarse en casos de las dilataciones del tracto urinario aislada, no para aplicarse a riñones anómalos, displásicos, ectópicos, multiquísticos u otras enfermedades hereditarias y quísticas del riñón.
si bien se lo puede utilizar postquirúrgico, no está destinado a pacientes que han tenido cirugía del tracto urinario. No obstante, yo trabajo en un centro de nefrológico, en donde ya hace bastante tiempo hemos protocolizado a los pacientes para calificarlos dentro de este sistema, y sí lo utilizamos postquirúrgico, o sea, nos sirve mucho, porque obviamente que en el paciente que ya lo vimos, lo calificamos en el prequirúrgico y después en el postquirúrgico, porque nos sirve para controlar la evolución, o sea, y al ver el resultado de la cirugía, muchos, si fue mal, aumentan de categoría con respecto a la gravedad, o lo lógico es que disminuyan o por lo menos se queden igual. Entonces, no fue diseñado para eso, pero a nosotros sí nos resulta útil utilizarlo en los dos momentos. Con respecto a la hidratación, bueno, lo que ya sabemos, que un volumen de una vejiga grande puede cambiar el diámetro de la pelvis renal, por lo tanto, el consenso siempre recomienda que cuando detectamos una infección, una dilatación del tracto urinario, volvamos a escanear al paciente después del vaciado vesical para que sea la medición más fidedigna. Bueno, primero, digamos, lo que recomienda es utilizar la palabra de dilatación, o sea, sacando el término pelvis ectásica, pieloectasia, o para evitar, digamos, el conflicto, o sea, ¿hay dilatación o no hay dilatación? Las medidas se toman en cortes transversales del riñón, como vemos en este esquema. El diámetro que se consigna es el que vemos acá, marcado por la flecha verde, que es el máximo diámetro de pelvis intrarrenal, o sea, de la pelvis que está bordeada por parénquima renal. Ah, se me ha ido la flecha, ahí está. La que está bordeada por parénquima renal. No considera el valor de la pelvis extrarrenal, ¿sí? En el feto, digamos, la columna tiene que estar hacia arriba para realizar las mediciones, o bueno, a veces, por supuesto que esto no es tan fácil, por lo menos que esté lo más cercano, lo más próximo al transductor. Con respecto a la dilatación de cálices, la caracteriza dividiéndolos en cálices centrales y periféricos, utilizando así una ubicación anatómica de los cálices, siendo los cálices periféricos, estos que nosotros vemos acá en el esquema, acá lo vemos en la fotito, que ahuecan, digamos, las puntas de las pirámides renales. 2 o 3 cálices periféricos se unen y forman un cáliz central, que vendría a ser el cáliz mayor, que estamos habituados, y ellos se unen para formar el infundíbulo pélvico. O sea, que hablamos de cálices centrales y periféricos. Con respecto al uréter, para consignar una dilatación ureteral, el uréter debe estar dilatado en todo el estudio. O sea, no se consideran el peristaltismo ureteral, por ejemplo, o las dilataciones transitorias del uréter. Y con respecto a la vejiga, vamos a ver el grosor de la pared, las características de las paredes, por ejemplo, la presencia de imágenes diverticulares u otra cosa que nos llame la atención, la presencia de ureteroceles o la uretra posterior dilatada. Y en el feto, de nuevo, la cantidad de líquido amniótico, o sea, el oligurhidramnio en ecografía prenatal sin otra causa aparente, también debe considerarse. Entonces, así las clasifican, siguiendo en un esquema, obviamente, las agujas del reloj, en un riñón normal, P1, P2 y P3, ya lo vamos a ver, de acuerdo a la gravedad de la dilatación. Bueno, el sistema UTD distingue la dilatación prenatal, o sea, antenatal, de los hallazgos postnatales. Así que en la etapa prenatal, establece, digamos, solamente 3 categorías. El riñón normal y también como la clasificación de APD, las que vimos anteriormente, toma en cuenta la semana, o sea, el momento de la edad gestacional que estamos midiendo, antes y después de las 27 semanas de edad gestacional. Entonces, un riñón normal va a ser el que tiene una pelvis menor a 4 milímetros antes de las 27 semanas y mayor a 7 milímetros después de las 27 semanas. Obviamente que el resto de los parámetros tienen que ser normales. Esto es importante porque sabemos que si vemos una pelvis menor a 4 antes de las 27 no la informemos como dilatada.
Lo vamos a volver a ver ese paciente, vemos cuánto estaba después de las 27, y salvo que sea mayor a 7 milímetros, no debemos informar que tiene una dilatación piélica. O sea, esto es la sugerencia de este sistema. Después tenemos los otros dos estadios, son el UTD-A1, que sería de bajo grado, de bajo riesgo de tener complicaciones, el UTD-A2-3. En el A1 es cuando la pelvis mide entre 4 y 7 milímetros antes de las 27 semanas, y 7 a 10 milímetros después de las 27 semanas. Y acá se agrega la presencia de dilatación calicial, que debe ser central, pero también puede no estar, o sea, no es obligatorio. O sea que básicamente está definido por el tamaño de la pelvis renal, porque esto puede o no estar. Obviamente que el resto de los parámetros debe ser normal. Ahora, en el estadio más grave o en el de mayor riesgo, que es el UTD-A2-3, la pelvis debe ser mayor o igual a 7 milímetros antes de las 27 y mayor o igual a 10 milímetros después de las 27 semanas. Aparece la dilatación de cálices periféricos y cualquiera de estos parámetros debe estar anormal. Acá yo lo aclaré, la clasificación se basa en la presencia de la característica más preocupante. O sea, no es que tengo que tener alterado el grosor, alterado el parénquima, alterado los uréteres y la vejiga, no. Con que alguno de estos parámetros esté presente, este feto califica en un A2-3 porque significa que es de mayor riesgo y entonces entra en otro algoritmo de estudio, en otro camino, digamos, para estudiarse, porque la idea es eso, orientar al algoritmo de estudio. ¿Sí? Entonces siempre consignamos la característica más preocupante. Bueno, en la etapa postnatal, UTD estratifica, digamos, ya no en 3, sino en 4 grados. El riñón normal es el que va a tener una pelvis menor a 10 milímetros, o sea, también esto es un dato importante, porque nosotros estamos acordados, ectasia piélica de 8 milímetros, o sea, ¿es una dilatación o no es una dilatación? ¿Entra este paciente en juego a seguir estudiándose o no entra en juego? Y obviamente todos los parámetros, dilatación de cálices, grosor de parénquima, apariencia, uréteres y vejiga son normales. O sea, ese es el riñón normal. Y bueno, y el resto se clasifica en 3 grados, es decir, el UTD-P1, como les había mostrado al principio, el P2 y el P3. Hablando cada uno de ellos de un riesgo diferente. En el UTD-P1 es cuando el diámetro anteroposterior de la pelvis va a ser entre 10 y 15 milímetros y puede haber dilatación de cálices, pero solo centrales. Todo el resto de los parámetros son normales y este bebé significa que tiene bajo riesgo de complicaciones, de infección urinaria. Acá vemos un ejemplo, un riñón totalmente normal, una dilatación piélica, medida en el diámetro anteroposterior de la pelvis, con parénquima que lo rodea, de 11 milímetros, acá marcado por la flecha verde que hay una mínima dilatación calicial central, este paciente califica en un P1. En el P2 es cuando la dilatación es mayor a 15 milímetros, mayor o igual a 15 milímetros, hay presencia de dilatación de cálices periféricos y el uréter también puede aparecer dilatado o anormal. El resto de los parámetros, o sea, grosor de parénquima, apariencia y vejiga, son normales. Acá vemos un ejemplo, o sea, esto es una dilatación piélica de 15 milímetros en el diámetro anteroposterior, el parénquima está conservado, acá hay dilatación calicial, pero acá vemos que aparentemente hay una dilatación de cálices periféricos y el uréter a nivel distal estaba dilatado. Por lo tanto, este bebé califica para un P2, o sea, un riesgo medio. Y por último, digamos, el de alto riesgo, que es el P3, en donde ustedes fíjense que el dato más importante no es la dilatación de la pelvis renal, ya que la pelvis puede ser mayor, o sea, siempre mayor a 10 milímetros, porque si no decimos que no es dilatación, mayor o igual a 10 milímetros, pero puede haber o no dilatación de cálices,
puede haber o no dilatación ureteral, pero lo que define este estadio es el parénquima anormal, ya sea en el punto de vista del grosor o de sus características, y la vejiga anormal. Igual que la etapa antenatal, siempre se consigna la característica más preocupante y como vemos acá, por ejemplo, por esto le puse este ejemplo, porque acá, en realidad, la dilatación de la pelvis de este paciente es el D, mide 12 milímetros, o sea, es una pelvis muy chiquita. Pero ¿por qué se califica en P3? Porque tiene un parénquima reducido de espesor. Es más, el riñón tiene un aspecto de que está disminuido de volumen, y aparte la característica de ese parénquima, la ecoestructura, no es la habitual. Entonces este paciente califica para un P3. O sea, yo les cuento, digamos, al principio utilizar esta clasificación resulta bastante engorroso o requiere de más tiempo, digamos. Más que nada requiere de un poco más de tiempo para hacer la ecografía. Pero, como todo, a medida que la vamos haciendo, vamos adquiriendo práctica, y obviamente ya la tenemos en la memoria, y bueno, se transforma en algo rutinario, en algo que es más fácil. Al principio puede ser que les cueste, pero bueno, prueba. Acá les voy a poner, les he puesto unos ejemplos, como para que no sea todo la tabla de clasificación. Por ejemplo, este es un feto de 34 semanas de edad gestacional, que tenía una dilatación pielocalicial, como vemos acá en el riñón izquierdo, no se veía dilatación de uréter proximal dilatado, la pelvis medía 10 milímetros, acá lo vemos, bueno, riñón derecho normal, y el izquierdo en el eje largo, en el corte longitudinal, vemos que tiene ahí una pequeña dilatación aparentemente de cálices centrales, por lo cual este calificó en un UTD A1. Es el mismo paciente postnatal en donde nos confirma, digamos, la dilatación pielocalicial central, la pelvis mide 15 milímetros, el parénquima está conservado con respecto al grosor y a sus características, y no se observa el uréter distal, el uréter proximal dilatado. Entonces, este califica en un UTD P1, o sea, se correlaciona el A1 con el P1. Este es otro paciente, en realidad, este es un paciente de 13 años que lo pongo de ejemplo. O sea, al principio él no entró dentro de la protocolización, obviamente, del sistema UTD porque tiene 13 años, pero bueno, que nosotros lo seguimos en el centro y tiene controles ecográficos periódicos de una vez por año, pero lo puse como ejemplo del paciente de riesgo medio y del UTD P2, porque vemos que tiene una dilatación pielocalicial, la pelvis mide 30 milímetros, eso no hay duda. Acá vemos que hay cálices periféricos dilatados, o sea, estos son cálices centrales, pero acá vemos la pirámide ahuecada, con lo que hay cálices periféricos dilatados, y obviamente el uréter residual. Todo esto es residual, porque este paciente no le dije al principio, es un paciente que presenta una válvula, tenía una válvula de uretra posterior, fue operado, y quedó con una dilatación residual, acá lo vemos al uréter, y se controla con ecografías anualmente, posterior, digamos, a la cirugía. Entonces, este califica para un UTD P2. Y acá les puse dos ejemplos de UTD P1. Uno, el más simple, este es un bebé, 8 meses, ahora debe tener 10 meses, 12 meses, que entró en el protocolo por un diagnóstico prenatal de dilatación de la pelvis renal. Esta es la ecografía postnatal, en donde lo más simple, vemos un riñón totalmente normal, solamente una dilatación piélica, con un diámetro antero-posterior de 13 milímetros, entonces sin ningún tipo de otra patología, ni infección urinaria, ni otra patología. Está en seguimiento ecográfico, esto califica para un P1. Y este otro paciente, que también es un bebé en la misma situación, nada más que este es para mostrarle que tiene una dilatación calicial central, lo mismo califica para un P1, y también está bueno en seguimiento ecográfico. Bueno, este es otro ejemplo, recién les di uno de UTD-A1, P1, este es una ecografía prenatal de un feto de 33 semanas de edad gestacional, en donde vemos que tiene una dilatación piélica y calicial periférico. Entonces vemos acá las características que hablamos.
Bueno, la pelvis, la reducción del espesor del parénquima, la dilatación de cálices periféricos, o sea, que en la etapa prenatal calificó para un UTD A2-3. El mismo paciente postnatal que confirma la gran dilatación pielocalicial, la reducción del espesor de parénquima, bueno, como es un UTD A2-3, UTD-P3, por supuesto, entró en la maquinaria de estudios, historetografía, centellograma, profilaxia antibióticos, y arribó al diagnóstico de una estenosis piel-ureteral. Esta es la foto intraquirúrgica en donde se observa la estenosis piel-ureteral. Bueno, este es otro ejemplo que es un mismo paciente, que también, la primera ecografía, ahora ya tiene 2 años este chiquito, casi 2 años. Entra en el protocolo de estudio porque la ecografía prenatal informaba una dilatación piélica en el riñón izquierdo. Entonces, cuando lo vemos, ese es el riñón izquierdo, realmente la pelvis renal mide 8 milímetros, 7 milímetros, por más que la medí y la volví a medir, no lograba que mida más de 7 milímetros, pero el uréter, tanto proximal como el uréter distal, estaba dilatado permanentemente en todo el estudio. Entonces, como hemos dicho, que siempre se consigna la característica más preocupante, a este lo calificamos y lo seguimos como un UTD P2. La sorpresa fue el otro riñón que no estaba consignado como patológico en la ecografía prenatal y que realmente, bueno, también de nuevo, tenía una dilatación piélica pequeña, ¿no es cierto? Creo que es 11 milímetros, pero miren, es un riñón totalmente hipoplásico, con un parénquima alterado en su estructura y obviamente reducido de espesor. O sea, que o sea, se calificó para un UTD P3, pero no por la pelvis, sino por las características del parénquima. Es para repasar y recalcar que a este estadio lo define el parénquima anormal y la vejiga anormal. Este paciente son de alto riesgo de complicaciones, de infección urinaria o de tener una uropatía grave. Bueno, aquí llegamos, ¿no es cierto? ¿Para qué tanta clasificación, tanto P1, P2 y P3? O sea, el sistema es proponer, digamos, propone un algoritmo de estudio para estos pacientes. Entonces, en el paciente que nosotros calificamos como UTD P1, el consenso, digamos, sugiere seguimiento ecográfico al primero y al 6º mes, o sea, cada 6 meses, y la realización de cisturetografía miccional, colocación de antibióticos profilácticos, lo que recomienda según la clínica y según el control ecográfico que hacemos en la evolución de este paciente, y nos recomienda en este estadio la realización de estudios funcionales como el centellograma o la gamma cámara. Al paciente que nosotros calificamos como UTD P2, el consenso sugiere realizar una ecografía, bueno, obviamente al primer mes y cada 3 meses, y también cisturetografía, antibióticos y estudios funcionales según la evolución clínica. O sea, si el paciente, o sea, significa que al mes hacemos la ecografía, lo calificamos en P2, pero inmediatamente tenemos que pedirle la cisturetografía miccional o le ponemos antibióticos profilácticos, no recomienda, o sea, y ese paciente está perfecto, sube de peso, no tiene infección urinaria, no lo recomiendo. Ahora, si de pronto presenta complicaciones o en el control del 3er mes se modifica o aparece mayor dilatación, vamos a introducir o la profilaxia antibiótica o vamos a indicar la cisturetro y obviamente los estudios funcionales. Este paciente se considera de riesgo medio. Y en el UTD P3, en cambio, el control ecográfico que sugiere el consenso es cada mes, recomienda realizar la cisturetografía miccional, la colocación de antibióticos profilácticos y la realización de los estudios funcionales según la evolución clínica. Este paciente es considerado, de nuevo les digo, de alto riesgo.
Bueno, acá les pongo un ejemplo, les puse este porque me pareció interesante justamente porque es uno de los, por supuesto que esta clasificación encuentra permanentemente, cuando nosotros la hacemos o cuando lo queremos protocolizar al paciente, siempre encontramos puntos de conflicto. Es importante charlar, digamos, con el urólogo o con el pediatra, con la persona que lo está siguiendo, para poder encasillarlo y ver cómo vamos a seguir estudiando. Por ejemplo, este bebé es un recién nacido gemelar que tuvo 2 episodios de infección urinaria antes del mes de vida. Entonces, bueno, obviamente, le piden la ecografía. El riñón derecho era absolutamente normal, como lo vemos acá, y el riñón izquierdo obviamente fácil, está disminuido de volumen, tiene reducción del espesor de parénquima, tiene una gran dilatación pielocalicial con cálices periférico y además tenía un uréter distal izquierdo dilatado permanentemente. Por lo tanto, se calificó para un UTD P3, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, entra en el protocolo de profilaxis antibiótica, se realiza la cisturectografía miccional y acá tenemos la cistureto de este bebé que tiene un reflujo vesicureteral grado 5 en el riñón izquierdo, ¿no es cierto? Que bueno, no nos sorprendió, pero tiene un reflujo vesicureteral grado 1 en el riñón derecho que era absolutamente normal. Entonces, es ahí por eso que siempre tenemos este conflicto para resolver de que los riñones, que muchas veces son absolutamente normales en la ecografía, no significa que no tengan un reflujo vesicureteral. No obstante, sabemos, digamos, que el reflujo vesicureteral grado 1 tampoco es de gran gravedad, digamos, con respecto al daño renal que puede formar, pero bueno, no es que tampoco no tenía nada. Les traje por eso, porque a nosotros nos generó un conflicto este paciente. Este es el último ejemplo que vamos a ver. Este es un feto que tenía una dilatación pielocalicial bilateral menor en el riñón derecho, pielocalicial en el izquierdo, acá lo vemos en el eje mayor, espesor de parénquima reducido, y se veía acá un uréter proximal dilatado que está marcado por la línea verde. O sea, teóricamente el riñón derecho habrá calificado para un UTDA1 y el riñón izquierdo para un UTDA2-3. O sea, calificamos UTDA2-3 porque es lo más grave. Este es el mismo paciente, vemos que el riñón derecho tiene una dilatación pielocalicial importante, con cálices periféricos, una pelvis renal de 13 milímetros, pero un parénquima conservado y buen espesor, que califica para un UTD P2. En el izquierdo se ve claramente un doble sistema, un hemisistema superior dilatado, con una pelvis de 23 milímetros, reducción del espesor de parénquima, o sea, circundante al hemisistema superior, también dilatación del hemisistema inferior, se veía obviamente el uréter distal dilatado, acá lo vemos que termina en la vejiga en ureterocele, también se veía acá a nivel distal otro uréter dilatado. Por lo tanto, obviamente califica para un UTD P2. Esta es la cisturectografía de este paciente que tenía un reflujo vesicureteral grado 5, bilateral, con el doble sistema a la izquierda. Bueno, como todo no es color de rosa y siempre el conflicto está entre nosotros, para finalizar, les quiero comentar esta presentación que se realizó en el último congreso de la Confederación Americana de Urología, en plena pandemia, en el año 2020, en Guayaquil, en donde ellos hicieron esta presentación, dice, es una encuesta mundial en la que participaron urólogos y cirujanos pediatras y urólogos de adultos de todos los centros que figuran en esta foto, y ellos dijeron, clasificación de la hidronefrosis, UTD, ha superado a APD y a SFU, y concluyeron en que no existe un sistema de clasificación preferido, que la mayor deficiencia notificada por todos los sistemas fue la falta de una utilización universal, que APD y SFU, que fue la que hablamos al principio,
actualmente son los más utilizados, y UTD es una combinación más nueva de ambos, y es posible que con el tiempo se convierta en el lenguaje universal para informar la hidronefrosis. Yo, la verdad, te invito a usarlo, es como le dije al principio cuesta, es engorroso, necesitamos más tiempo, pero a nosotros nos resulta útil para protocolizar los pacientes. Yo creo que vendrán etapas superadoras a esta clasificación, estaremos atentos, porque presenta algunos puntos de conflicto, pero pienso que es importante, digamos, unificar y hablar un mismo idioma. Obviamente que para nosotros, lo que hacemos la ecografía, y sobre todo para los pacientes, porque como les dije, digamos, nosotros los calificamos en grados de riesgo, y por lo tanto no todos van a entrar en la misma maquinaria de estudios. Tengamos en cuenta que son todos niños, bebés, recién nacidos. Un consejo aparte, siempre vean la vejiga en pediatría, siempre, aunque no esté consignado en el pedido, porque la vejiga les va a iluminar muchas cosas que al principio uno no las piensa. Bueno, muchas gracias por su atención, espero le haya sido útil, estoy abierta a las preguntas, les dejo con después de tantas dilataciones, y P1, P2, esto es el lago La Angostura, en Tafí del Valle, en Tucumán. Esto es una foto al amanecer con la escarcha, cuando empieza a salir el sol, y esto es un fenómeno que no sé si lo conocen, se llama alpapullo, que ocurre más o menos al mediodía, que es cuando la nube baja del cerro y se posa sobre el lago. Realmente es hermoso, cuando tengan tiempo se vienen por Tucumán, así pueden observarlo. Les dejo mi mail para que cualquier cosa me puedan contactar, y bueno, nada, muchísimas gracias y espero que les sirva. Bueno, gracias, Caro. Una exposición hermosa nos diste, muchísima claridad y muy bueno esto de la correlación pre y postnatal y hacer por ahí esa unión, contarnos tu experiencia, la cantidad de ejemplos que diste, que fue un montón. Así que bueno, paso a ver las preguntas. Bueno, Mario Pelizari dice, me encantó, felicitaciones, hay muchos de felicitaciones y hermosa exposición. David dice, tengo dos preguntas. ¿Es normal lograr ver el sistema colector en los recién nacidos o lo normal es no visualizarse? Y la otra pregunta, habitualmente me encuentro con recién nacidos con riñones en eje longitudinal, subjetivamente con dilatación de cáliz central, pero el diámetro anteroposterior en el eje axial menor de 10 milímetros. ¿Debería entrar el UTDP1? Teóricamente no debería entrar en UTDP1. Si te genera mucha duda, porque ves que los cálices centrales están, o sea, los cálices mayores están dilatados, no lo podés esperar, se hace una ecografía dentro de un mes, por ejemplo, que no va a generar ningún daño, ningún trauma para la familia, y entonces ahí lo podés empezar a controlar. Pero teóricamente, si tiene la pelvis medida en el diámetro anteroposterior de la pelvis, no entraría en un TDP1. Pero obviamente que si hay cálices centrales, o sea, si vos estás seguro de que los cálices centrales están dilatados, como les dije al principio, tenemos siempre en cuenta el dato más preocupante. O sea, en ese caso sería más preocupante que tenga un cáliz central dilatado que la pelvis. Entonces, lo podés informar como P1, lo podés charlar con el pediatra o con el urólogo. Igualmente, al protocolizarlo ahí, digamos, vos lo único que sugerís es que a ese paciente se lo vuelva a controlar ecográficamente en un rango de 6 meses. No sugerís otra cosa, ni que le hagan profilaxia antibiótica, ni que ya le hagan la cistolografía, ni que tampoco le hagan un centellograma. O sea, control ecográfico. Eso es lo que te sugiero. Si estás seguro de que hay, digamos, cáliz central. No sé, y la otra pregunta era, de que un recién nacido... ¿Es normal lograr el sistema colector?
el sistema colector, digamos, puede verse en un recién nacido, muchas veces se ve la pelvis renal, pero cuando vos la pones en el corte transversal para medir el diámetro anteroposterior, en general mide menos de 10 milímetros, mide 8, mide 7, entonces eso lo dejas ahí en stand-by. Muchas veces se ve, pero no es lo normal verse, no es que a todos los recién nacidos le ves la pelvis renal. No sé si contesta la pregunta. Sí, sí. De Eduardo Alcoba. ¿La clasificación UTD es exclusiva para el uso pediátrico o se puede aplicar en adultos también? Mira, lo que presentamos fue pediátrico. Claro. Yo hago radiología, yo hago ecografía pediátrica solamente, yo soy radióloga pediatra, no manejo el tema de los adultos. Calculo que uno la puede utilizar en un adulto, pero ¿cuál es el sentido de esta clasificación? El sentido es, todo esto ¿para qué lo hacemos? Es para que el pediatra o el urólogo infantil se oriente en la conducta, digamos, en el manejo de ese paciente. Es como que una dilatación de un adulto, por ahí significa otras patologías que yo no las manejo. Entonces, pienso que se puede utilizar, pero bueno, yo la utilizo en pediatría, yo hago pediatría. Acá esta pregunta que creo que la hemos respondido ante la clase, pero Paola Berra pregunta, ¿cuál es el mejor momento para repetir la ecografía de control en el UTP-1 luego del primer control? Tenemos... yo pienso que el mejor momento es a los 3 meses. Después, o sea, una ecografía cada 3 meses. El consenso te dice que vos podés esperar 6 meses para hacerle la ecografía de control. Pero bueno, podés hacerle un control a los 3 meses, te fijas cómo está y seguís a los 6 meses. Antes de los 3 meses creo que no tiene ningún sentido. Bien. María Ucar dice, felicitaciones querida Tucu, excelente presentación. En tu experiencia realizás de rutina evaluación con ecografía transperineal si el paciente P3 bilateral para descartar la uretra posterior. O sea, ¿haces ecografía transperineal para descartar la uretra posterior? En general no. No hago. Bien. Trato de verla con la transabdominal y bueno, trabajo con el urólogo y con eso nos manejamos. No hago transperineal. Bien. Bueno, Paola Berra nos pregunta, ¿y cuándo se deja de controlar? Bueno, esto creo que se va viendo de acuerdo a que se va diagnosticando. Es según la evolución clínica, o sea, el primer año de vida en general se controla con ecografía, ya sea cada 3, cada 6 meses, según la evolución clínica. Eso lo va a ir determinando no solo el ecografista o el radiólogo pediatra, sino el pediatra o el urólogo si el chico está en un seguimiento. En general, durante todo el primer año de vida se controla, y si después no surgen cambios, por ahí se deja de controlar o se controla una vez al año, según la evolución clínica del paciente. O sea, tenés que ver un montón de parámetros, que ya no son resorte de uno, son resorte del pediatra, como por ejemplo el progreso de peso, la curva de crecimiento, si tiene o no infecciones urinarias, todo ese tipo de cosas. Bien. Y ya dos últimas preguntas. Gabriela nos pregunta, ¿las pelvis extrasinusales tienen alguna implicancia clínica? ¿Debemos medirlas? Eso algo hablaste vos de las pelvis. El consenso, digamos, te dice que vos tenés que dar el tamaño de la pelvis intrarrenal. Yo, no obstante, es impresionante la cantidad de que uno ve que tiene una dilatación de una pelvis, por ejemplo, intrarrenal de 10 milímetros y la extrarrenal es gigante. Entonces, uno no lo puede pasar desapercibido ese dato.
Entonces yo, por eso le digo que hay puntos de conflicto en esto. Yo, obviamente, que para protocolizarlo al paciente en el seguimiento, porque nosotros hacemos un seguimiento de estos pacientes, utilizando el protocolo ese, le mido la pelvis intrarrenal, pero yo la consigno aparte a la pelvis extrarrenal. Si bien no me sirve para clasificarlo, pero yo la consigno y la informo, Sí. y lo hablo al urólogo y le digo, mirá, tiene esta extrapelvis renal. Pero el consenso recomienda solamente la medición de la intrarrenal. Por eso te digo que hay puntos de conflictos que permanentemente ocurren cuando lo empezás a utilizar al sistema. Y que la única manera que se solucionan es obviamente con el control y con la charla con el especialista. Uno solo no lo puede resolver. ¿Mm? Sí. La última pregunta, Caro, por ya un tema de tiempo. Mario Pelizari pregunta, ¿qué hacemos con los informes de pelvis bífida en prenatal? Los padres llegan asustados. Bueno, el informe de pelvis bífida, si está dilatada, o sea, ese chico entra dentro de los parámetros de hacerle un control de ecografía postnatal. Obviamente que todo va a depender del tamaño de la pelvis bífida. Y si te hace sospechar solamente una pelvis bífida, que podría ser una variante anatómica que no signifique nada, o si ves otras características que puedan pensar que tenga, por ejemplo, un doble sistema. Entonces, de cualquier manera, si la pelvis bífida tiene una dilatación, ese chico se hace un control prenatal. Postnatal, perdón. Por ahí, no inmediatamente, no dentro de las 48 horas, para bajar la ansiedad de los padres y todo eso, pero explicarles que sí, después de superado la oliguria fisiológica, después del 10º día o de los 15 días de vida, es mejor hacerle un control postnatal, ecográfico, obvio. Última pregunta ya, agrego una más. Marianela pregunta, ¿cómo mide e informa la pelvis renal en el doble sistema excretor? Es un laburo. Me calculo que la pregunta será, claro. claro, Informo, es mi una y sistema superior, tanto. Es mi sistema inferior, tanto. O sea, cuando yo ya estoy segura, porque me doy cuenta que tiene un doble sistema, porque lo veo al uréter, como el caso ese que les he mostrado, que tiene un urétero cele distal, que ves otro uréter que está por ahí, y que lo ves, o sea, es un laburo extra, digamos, por eso te digo, entonces informo, se observan dos sistemas, uno superior, pelvis tanto, antero-posterior, otro inferior, pelvis tanto, antero-posterior, o sea, las informa a las dos pelvis por separado. El parénquima lo mismo, circundante al hemisistema superior, homogéneo, reducido de espesor o no, y circundante al hemisistema inferior, conservado. Y le pongo una calificación, bueno, de acuerdo a lo que he visto, obviamente, P1 o P2 o P3, en general ese nunca es P1, abajo. Y bueno, yo sé que el que lo reciba, como yo trabajo con un grupo, te vuelvo a decir, de gente que hace urología infantil o de pediatra, tengo mucho diálogo con el pediatra, le explico al que le reciba lo que va a significar. O sea, es todo un laburo de aprendizaje y de conexión con el especialista, en realidad. Pero los informo a los dos por separado. Perfecto. Bueno, Caro, gracias. Claridad absoluta, esta clasificación realmente buenísima, muy buena, y los puntos de las aclaraciones que han hecho. Basta de hablar de ectasia, se habla de dilatación o no hay dilatación, cuándo se hacen los controles, de acuerdo a lo que se ve, así que bueno, en el chat un montón de felicitaciones, de hermosa exposición y de todo un montón de gente. Bueno, agradecemos a toda la audiencia que hemos tenido, que ha sido bastante grande. Te agradecemos muchísimo, Caro, por tu exposición. Muchísimas gracias por la predisposición, por todo. Y bueno, los esperamos en la próxima reunión, que va a ser el tercer jueves de septiembre, donde el tema que se va a tratar va a ser patología frecuente de codo. Así que bueno, los esperamos en la próxima reunión de Farrit. Un beso muy grande a todos y gracias, Caro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que les sirvan. Cualquier cosa estamos en contacto por mail. Y bueno, cualquier sugerencia siempre abierta, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a toda la audiencia.